Nueva York. 1968. Una estudiante universitaria de 21 años participa en una manifestación contra la guerra de Vietnam. Lleva una pancarta. Canta. Consignas. No rompe ninguna ley. No lo sabe, pero en ese momento alguien la fotografía desde un edificio al otro lado de la calle. La fotografía irá a parar a una ficha. La ficha irá a parar a un archivo. Y el archivo está en Langley, Virginia. En un programa que la ley americana prohíbe expresamente. Porque la CIA tiene prohibido operar dentro del territorio nacional. Bienvenido a Código Blanco. Suscríbete ahora si quieres que este tipo de historia no desaparezca del algoritmo sin que nadie la haya visto. Active la campana. Esto es la Operación Chaos. 90.000 nombres. 300.000 ciudadanos fichados. 9 años de operación. 0 condenas. En agosto de 1967, el presidente Lyndon B. Johnson convocó al director de la CIA, Richard Helms. El país estaba en ebullición. Las manifestaciones contra Vietnam llenaban las calles de todas las ciudades grandes. El movimiento de derechos civiles estaba en su momento más tenso. Los disturbios urbanos del verano de 1967 habían dejado decenas de muertos. Johnson tenía una teoría y una orden. La teoría: toda esta agitación debía estar siendo financiada o coordinada desde el exterior. Por los soviéticos. Por los cubanos. Por alguien. Porque nadie podía creer que los americanos protestaran así. Espontáneamente. La orden: averiguarlo. Él sabía que la misión era ilegal. La ley que creó la CIA en 1947 prohíbe explícitamente las operaciones de inteligencia dentro del territorio americano. Eso es competencia del FBI. Pero Johnson era el presidente. Y Helms encontró la forma de decir que sí. La Operación Chaos comenzó en agosto de 1967 bajo la dirección del agente Richard Over. Durante los siguientes 9 años, la operación construyó uno de los archivos de ciudadanos americanos más extensos jamás creado por una agencia de inteligencia dentro del país. Los métodos incluían infiltración de agentes encubiertos en grupos de protesta, organizaciones estudiantiles, colectivos artísticos, redacciones de periódicos alternativos y grupos religiosos pacifistas. Interceptación de correspondencia. El programa de apertura de correo de la CIA, llamado Tlinwall, leyó y fotografió más de 200.000 cartas entre ciudadanos americanos y destinatarios extranjeros. Seguimiento físico. Fotografía de manifestaciones. Grabación de reuniones. Coordinación con el FBI y con servicios de inteligencia de policías locales en 15 ciudades americanas. El archivo resultante contenía fichas de 96.000 ciudadanos americanos individualmente documentados y referencias cruzadas sobre más de 300.000 personas. Entre los fichados, Jane Fonda, Benjamin Spock, el pediatra más famoso de América, varios senadores y congresistas en activo, periodistas de publicaciones mainstream, líderes religiosos y un número indeterminado de personas cuyo único delito había sido asistir a una manifestación o firmar una petición. En 1969, después de 2 años de operación, los analistas de Chaos entregaron su informe a la dirección de la CIA y a la Casa Blanca. La conclusión era clara: no había evidencia de coordinación extranjera significativa detrás del movimiento antibelicista americano. Las protestas eran orgánicas. Los americanos se manifestaban porque no querían la guerra, porque sus hijos morían en Vietnam, porque creían que la guerra era injusta, no porque Moscú les pagara, no porque La Habana los dirigiera, por sus propias razones.
sus propias convicciones. La conclusión fue recibida con desagrado. Nixon, que había llegado a la presidencia en 1969, no quería esa conclusión. La quería diferente. Y la operación continuó. No porque hubiera nuevas evidencias, sino porque la conclusión correcta era políticamente inconveniente. Chaos continuó durante 5 años más después de que sus propios analistas determinaran que no encontraba lo que buscaba. El archivo siguió creciendo. Las fichas siguieron acumulándose. Los agentes encubiertos siguieron infiltrados. La operación Chaos fue expuesta en el mismo momento que cambió la relación de América con sus instituciones, el periodo 1974 a 1976. En diciembre de 1974, el periodista Seymour Hersh publicó en la primera plana del New York Times una investigación sobre las operaciones domésticas ilegales de la CIA. El titular decía, enorme operación de la CIA reportada en Estados Unidos contra las fuerzas antibelicistas. Era la historia de Chaos. Sin ese nombre. Con los hechos. El escándalo fue inmediato. El Comité Church del Senado la investigó. La Comisión Rockefeller, creada por Ford, también. El informe del Comité Church sobre Chaos concluyó que la operación había violado la Carta Fundacional de la CIA, la Cuarta Enmienda de la Constitución, y los derechos civiles de cientos de miles de ciudadanos. La recomendación del Comité, supervisión permanente del Congreso sobre las actividades de inteligencia. Prohibiciones explícitas reforzadas. Transparencia obligatoria. Las recomendaciones fueron parcialmente implementadas. La supervisión existe en papel. Lo que ocurre debajo del papel es, por definición, lo que no podemos ver. En junio de 2013, Edward Snowden entregó a los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras miles de documentos clasificados de la NSA. Lo que esos documentos revelaban era un programa de vigilancia masiva sobre comunicaciones digitales de ciudadanos americanos y de todo el mundo. El programa se llamaba PRISM. Y varios otros con nombres en código. El debate que siguió fue predecible, ¿era Snowden un traidor o un héroe? ¿La vigilancia era necesaria para la seguridad? ¿Los ciudadanos debían aceptarla? Lo que rara vez se mencionó en ese debate era que la conversación no era nueva. 40 años antes, el Comité Church había tenido la misma conversación sobre Chaos y COINTELPRO. Y había llegado a las mismas conclusiones. La vigilancia doméstica masiva viola los derechos constitucionales. Es incompatible con la democracia. Debe estar prohibida. Las prohibiciones se implementaron. Los programas continuaron bajo otros nombres. La historia se repite porque las instituciones que la protagonizan permanecen. 300.000 personas fichadas. La mayoría nunca supo que existía una ficha sobre ellas. Algunas lo descubrieron décadas después, cuando los documentos fueron parcialmente desclasificados y pudieron solicitar sus propios archivos. Una de esas personas fue un pastor baptista de Atlanta que había firmado una petición contra la guerra de Vietnam en 1969. Descubrió en 1995 que tenía una ficha con su nombre, su dirección, su lugar de trabajo, y los nombres de todas las personas con las que había asistido a 3 reuniones de su grupo parroquial pacifista. No había cometido ningún delito. No había sido acusado de nada. Solo había ejercido derechos que la Constitución garantizaba. Su ficha existía porque el gobierno consideró que ejercer esos derechos merecía documentación. 96.000 fichas individuales. 300.000 personas documentadas. 9 años de operación ilegal. Una conclusión ignorada. Porque era inconveniente. 0 condenas. La ley que prohibía lo que Chaos hizo sigue siendo la misma. Los programas de vigilancia masiva revelados por Snowden fueron declarados
ilegales por un tribunal federal en 2020. El mismo año en que ese tribunal declaró su ilegalidad, el programa había estado activo durante 7 años. La historia tiene una estructura que se repite con precisión. Eso también es lo que no quieren que sepas. Suscríbete a Código Blanco. El próximo episodio, el proyecto Often. El programa de la CIA que estudió hechizos, demonología y ciencias ocultas. Como armas de guerra psicológica. Con presupuesto federal. Con laboratorios. Con resultados que siguen clasificados. Código Blanco. Lo que no quieren que sepas.